Bueno, buenas noches. Buenas noches. Vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria 37-2019, hoy 20 de junio. Hoy tenemos dos presentaciones. Vamos a atender al señor don Jorge Hernández, que es un vecino de Barrio Escobal y La Amistad. Y igual vamos a tener la presentación de la política municipal de accesibilidad y discapacidad de Belén. El señor Hernández todavía no se ha presentado, entonces vamos a adelantar la audiencia para conocer lo de la política de accesibilidad y discapacidad, mientras damos chance a que venga el otro señor que tiene audiencia con nosotros. Según reglamento, 20 minutos. Posteriormente hacemos las consultas y preguntas por parte de los compañeros regidores cuando estén con los comentarios o preguntas, para que ustedes ahí las lleven. E igual repetirles a los compañeros que por favor en la intervención que hagan, de una vez hagan todas las consultas, para que no de a poquitos. Recordemos que igual tienen uso de la palabra 2 veces, nada más, según reglamento. Entonces, más bien, bueno, y doña Thais, que nos acompaña el día de hoy. Buenas noches, bienvenidos, y somos pues todo oídos. Adelante. Bueno, pues buenas noches. Hoy el Centro Creciendo Juntos y la Municipalidad de Belén, desde el área social, se enorgullece en presentar la política pública en discapacidad de la Municipalidad de Belén. Muchas gracias, perdón, le agradecería el nombre completo para efectos del acta, quede ahí registrado, y quiénes son los que nos acompañan el día de hoy, si tienen que ver con lo de la política. Mi nombre es Paola Cristina Calvo Varillas, mi compañera Carla Mabel Chinchilla Romero, Carolina Quesada Fernández del área de emprendimientos, Katia Chávez y Adrián Balma, unas personas con discapacidad y familiares de personas con discapacidad, y representantes de la red local de inserción laboral. Bueno, pues la fundamentación de esta política se realizó con base en la trayectoria nacional y cantonal, ¿verdad? Tenemos experiencia en el tema de discapacidad, existe una red local de inclusión laboral en la municipalidad que ya realiza acciones en esta temática, la legislación pertinente, la ley 7600, la ley 8661, el código municipal, ¿verdad? Todos hablan de la importancia de la discapacidad y sobre todo el código municipal, de las acciones concretas que tienen que realizar los gobiernos locales en el tema de discapacidad por medio de la COMAD. En el ámbito social y en el estudio realizado se determinó que existen temáticas en cuanto a salud, recreación, educación, accesibilidad municipalidad, accesibilidad al entorno físico, promoción de la imagen de las personas con discapacidad en el cantón y promoción laboral, que son importantes de atender. En cuanto a las características de esta política, se pretende que sea promotora de los derechos humanos, dado a la ley, a las legislaciones que la respaldan, como lo mencioné, permite un desarrollo inclusivo y en equidad, considerando todas las discapacidades presentes en el cantón y la equidad de oportunidades, o sea, el acceso a los servicios que brinda la Municipalidad de Belén. Un accionar articulado, participativo, estratégico y ajustable, que significa que se generan acciones que se realicen desde los diferentes departamentos de la municipalidad de forma en la que todas las acciones que se realicen contribuyan a las personas con discapacidad y esas acciones se entrelacen entre los diferentes departamentos. Conlleva una visión integradora, porque la persona con discapacidad no solo es por sí sola persona, sino que se rodea de un entorno, ¿verdad? Desde la educación hasta la comunidad, hasta la propia familia, y todo eso tiene que ver si hablamos de la calidad de vida de esta población. Seguimiento y evaluación. Se plantea que el seguimiento y evaluación de la política se basa en los indicadores y metas de los ejes que se van a presentar. Pues está sujeta a actualizaciones y ajustes porque es una política que se plantea a 10 años, ¿verdad? Y el tema de discapacidad y el tema de tecnología avanza bastante rápido. Se realizará una evaluación, un informe anual para todos los departamentos que colaboraron en la conformación y con el apoyo de un encargado específico en este tema, que luego vamos a hablar de él. Plan de acción.
En cuanto al plan de acción, tenemos el primer eje, accesibilidad municipal. Hablamos de que la municipalidad sea más accesible para las personas con discapacidad. Tocamos el tema, como ustedes tienen por ahí en el brochure, del espacio, ¿verdad?, físico, que en este momento los edificios no son accesibles. Entonces se propone que en un plazo de 2 años se generen adecuaciones al edificio, a los edificios que están actualmente para que sean accesibles, que la entrada de las personas con discapacidad sea accesible y que exista un lugar por edificio donde brinde una atención digna a las personas con discapacidad. Se plantea también la construcción de un edificio municipal. Se coloca un plazo de 5 años para la construcción de un edificio municipal que sea accesible a las personas con discapacidad. Se plantean trámites también accesibles, que los documentos que se entreguen y los procesos que se realicen sean pensados para todo tipo de condición. Vamos a ver, en el tema de, bueno, por ahí está, en el tema del acceso al espacio físico público, se plantea la construcción y mantenimiento de aceras accesibles, se plantea la ampliación del corredor que en este momento se ha construido, el acceso a locales del cantón, ¿verdad?, una inspección de los locales del cantón para que sean accesibles a las personas con discapacidad, el acondicionamiento de parques y lugares de recreación y la coordinación para agilizar el transporte público. Es un poco lo que les comentaba antes, el acceso al edificio municipal, la construcción del nuevo edificio, la documentación y trámites y la contratación de un gestor de empleo inclusivo y accesibilidad municipal, que luego trataré un poco más a fondo. En cuanto a la promoción laboral, se plantea trabajar la capacitación y asesoría a empresas privadas y públicas, las acciones afirmativas que apoyen la inclusión laboral. En cuanto a esto, se planea una premiación a las empresas que sean inclusivas, y se plantea también la rebaja en el impuesto de la renta según sea la empresa inclusiva, ¿verdad?, que debería cumplir con una serie de características. No es toda empresa la que es inclusiva, tanto en su planta física como en la contratación permanente de personas con discapacidad dentro de sus trabajadores. La creación de un protocolo de inclusión laboral a un plazo de 2 años, creada por el gestor de empleo inclusivo y accesibilidad municipal. La inclusión laboral, la promoción y emprendimiento de personas con discapacidad, realizado por un facilitador, que sería este gestor de empleo inclusivo y accesibilidad municipal. La participación local y la concientización. Se plantean 4 campañas anuales en el tema de discapacidad, 2 campañas que hablen del tema de la imagen de la persona con discapacidad como una persona capaz de ser útil para el cantón, una persona que puede trabajar, que puede formar una familia, que tiene diferentes habilidades y competencias, y se habla también de 2 campañas en el tema de derechos humanos de personas con discapacidad y cómo la población sin discapacidad también puede promoverlos. La capacitación al personal municipal para la atención de personas con discapacidad, principalmente el que atiende al público, personal a la comunidad, familias y personas con discapacidad. La capacitación de comunidad se plantea desde el sector de gobiernos locales hasta escuelas y demás, para que toda la población esté concientizada en el tema de discapacidad, desde la comunidad hacia arriba. Se plantea la capacitación al Consejo Municipal y Alcaldía cada cambio de gobierno en el tema de discapacidad, para que se informe de lo que se ha realizado y de las acciones que deben apoyarse. La atención psicológica a personas con discapacidad y familia, el sistema de comunicación accesible, que ya en este momento se realiza mediante mensajes de texto, se plantea una ampliación de este sistema, la difusión de la política municipal en discapacidad e inclusión, y la conformación de la COMAD y la permanencia de esta dentro de los consejos municipales. En el área de educación, se plantea educación para adultos con discapacidad en cuanto a cursos técnicos, tanto la coordinación con entidades privadas que brindan estos cursos como entidades públicas. El financiamiento del transporte para la asistencia a los cursos, porque es normal que las personas con discapacidad que asistan a estos cursos no puedan trasladarse o no tengan los recursos para trasladarse. La educación para adultos con discapacidad en un centro privado en habilidades para la vida y académica, se habla del financiamiento de 10 personas
financiamiento de la educación para 10 personas en un centro privado. Y la asesoría de dotación de recursos a centros educativos públicos. Se habla de una actividad que genere de generación de recursos para que esos centros sean más inclusivos, una actividad anual, y se habla de la asesoría por medio del gestor de empleo inclusivo para estos centros. En el eje de cultura y recreación, se habla de un programa de estimulación temprana en el comité de deportes generado desde el comité, con los profesionales que se incluyen allí, la promoción de programas deportivos para personas con discapacidad que ya actualmente se realizan, pero la idea es ampliarlos e involucrar más personas. La promoción de actividades culturales accesibles, se habla de la coordinación con los encargados de generar estas actividades para que sean accesibles para las personas con discapacidad. Y la promoción de un sistema de salud accesible, se habla de la coordinación con el sistema público de salud, los EBAIS, para que estos sean accesibles tanto en servicios como en la planta física para personas con discapacidad. Es importante destacar la importancia de un gestor de empleo inclusivo y accesibilidad. La política requiere de un gestor, porque si no, no existe política. Cabe destacar que el gestor de empleo inclusivo se involucra en todos los ejes nombrados, se involucra en la coordinación entre los ejes también para que las acciones funcionen y se coordinen en los diferentes departamentos y dependencias de la municipalidad. Es importante, sobre todo en el eje de inclusión laboral o promoción laboral, porque sería el encargado de realizar y trabajar con las empresas públicas y privadas, incluyendo con la municipalidad de Belén. Sería el encargado de promover la evaluación anual de esta política con los diferentes departamentos. Agradezco mucho su tiempo y espero que quede claro. Estoy anuente a consultas. Muchas gracias. Ya. Muy bien, muchas gracias. Yo tengo varias consultas que tal vez fueron aclaradas en la capacitación donde participaron otros compañeros del consejo, en el cual yo no estuve en esa actividad, y tal vez lo discutieron ahí, no sé. Uno, exactamente por quiénes está conformado el grupo que redactó e hizo esta política. Uno. Dos, si la COMAT está incluida aquí, ¿qué papel jugó en todo este trabajo de esta política? Y me quedó una duda en eso de la asistencia a cursos, y yo creo que es esta parte que viene acá, que la municipalidad proporcionará un servicio de transporte permanente para la asistencia de personas con discapacidad y sus cuidadores a centros educativos públicos de educación especial fuera del cantón, según la asignación del MEP, me imagino que es el Ministerio de Educación Pública, ¿verdad?, a las personas de la zona. Es que me explique un poquitito más esta parte. Y la otra pregunta es que esa plaza que están solicitando, que es ese gestor, él es el que se va a encargar de hacer todas estas campañas anuales, de dar las capacitaciones, la sensibilización, la inclusión, el diseño universal, la capacitación mensual de temáticas relacionadas con el desarrollo personal. Bueno, lo que está aquí está explicado. ¿Va a ser ese gestor el que va a hacer eso? ¿O esto va a ser van a ser contrataciones totalmente externas que va a hacer la municipalidad, independiente a las funciones propias de ese gestor? Que entiendo en la capacitación o explicación que ustedes tuvieron, explicaron bien del por qué es que tiene que haber un gestor ahí. Eso es y ahorita le doy a los compañeros, que no sé quiénes van a preguntar, que no me han dicho, que no tengo a ninguno anotado. María, esa de mi parte. José, usted, ¿verdad? Sí. Entonces, esas son mis preguntas. Entonces, tal vez me aclaran las mías y después María Antonia y después, para que no nos llenemos de mucho. Listo, es importante aclarar que la política pública fue conformada por las personas con discapacidad y por los
empleados municipales, ¿verdad? La redacción se realizó de parte de mi persona y de mi compañera Carla Chinchilla, y la redacción del documento, pero las ideas del documento surgieron de las necesidades de las personas con discapacidad y de las ideas de los empleados municipales con los que trabajamos y figuras municipales de alcaldía y consejo sobre el tema de discapacidad. A estas personas se les expuso las necesidades de las personas con discapacidad ya trabajadas en talleres anteriores y se dieron acciones en el tema. ¿Qué papel ha jugado la Comad en todo este proceso? La Comad no se encuentra en este momento presente, no hay una persona que la represente. Doña Lorena sí estuvo presente. Doña Lorena. ¿Está en la red? Ah, ok, doña Lorena. Bueno, pero es importante aclarar que es importante reactivarla, y dentro de la política, una de las funciones del gestor de empleo es acompañar a la persona que represente a la Comad dentro del consejo, ¿verdad? Porque es una comisión que por lo general se encuentra como pues un poco difícil de representar en los consejos municipales. El servicio de transporte... No participó la Comad entonces en eso. Doña Lorena participó. Sí, yo estuve en la comisión con él. Ella estuvo en la comisión. No, yo me refiero en sí la comisión o la Comad todo. Con permiso. Sí hubo participación, doña Lorena es la coordinadora, yo formo parte de la Comad, Jessica Barquero también forma parte de la Comad. Entonces, en los distintos talleres que se hicieron dirigidos a el consejo, la alcaldía, el staff, las direcciones y todas las coordinaciones de la municipalidad, estuvimos participando. Además, la red local participa activamente en todos estos procesos, ¿verdad? Que somos nosotros mismos la representación de personas de la comunidad, docentes y otros que formamos la red. Y otro aspecto importante con la Comad es que la realización y la ejecución de esta política surge de un acuerdo de la Comad. Entonces, ahorita estamos gestionando o implementando una acción de la Comad. Ok. En cuanto al servicio de transporte, es una acción que se va a continuar porque ya se realiza. Desde el área social se da un servicio de transporte a madres y a jóvenes con discapacidad que asisten al centro de la Escuela de Educación Especial de Santana, ¿verdad? Se refiere a eso. Y en la parte que yo mencioné de transporte es cuando se realizan los cursos que se gestionan con entidades públicas, se brinda transporte para las personas con discapacidad. Se les lleva, ok. En cuanto a las funciones del gestor, es un coordinador y es un gestor. Sí, muchas de las funciones van a ser capacitación y formación, pero hay muchas, por ejemplo, cuando hablamos de campaña pública, campañas en el tema de discapacidad, se habla de la coordinación con el encargado de comunicación que pertenece al staff de la alcaldía, el cual participó en la redacción de la política y se generaron ideas para realizar campañas como por ejemplo la transmisión de programas en Facebook, como por ejemplo MUPIs, entonces están especificadas en la política, en el documento de la política en el que puedan revisar posteriormente. Y creo que estamos por ahí. ¿Podría complementar? Sí. Un poquito al respecto. En efecto, este papel de gestor de empleo son como dos puestos en uno, ¿verdad? Gestor de empleo y accesibilidad municipal. Ciertamente va a ser el que se va a encargar de ejecutar y darle seguimiento, va a ser un asesor permanente en la municipalidad en materia de discapacidad y accesibilidad, que va a asesorarnos a todas las unidades. Hay mucho desconocimiento en esta línea, pero exitosamente descubrimos en los talleres que la barrera no es renuencia de las personas a generar oportunidades, sino más bien es desconocimiento. Entonces, cuando las personas vivían esa experiencia, adquirían este conocimiento, entonces más bien la gente se podía creativa. Y tal vez en esta unidad podríamos hacer esto, sí, claro, pero es que nunca se les había ocurrido. Entonces, el asesor va a estarles acompañando, pero no solamente va a ser, además de todo lo que dice este resumen que entregaron, también va a encargarse de la gestión de empleo inclusivo, la parte de acompañamiento después de la colocación, que más adelante podríamos abordar, porque es bien exhaustivo y es muy personalizado. A veces el acompañamiento después de la inserción puede ser muy rápido, pero a veces puede durar un año o más.
y de esto depende el éxito de esta inserción laboral, y si no la persona sería despedida, que en ocasiones también ha sucedido. Otro tema que no hemos podido desarrollar hasta el momento es las necesidades de capacitación en materia de legislación, ese acompañamiento que tienen las empresas que requieren nada más, ¿cuál es la ley esta del incentivo? ¿Cómo funciona? Y tal vez puede ser en una reunión, otras reuniones, pero entonces ya la empresa crea conciencia y empieza a trabajar de manera inclusiva. Y finalmente, también la parte de acompañamiento hasta inclusive generar políticas en la empresa privada, ¿verdad? Que ellos no saben cómo generarlo. Entonces este gestor de empleo inclusivo sería un asesor para las empresas para generar una política, y ustedes saben que cuando hay una política a nivel de una empresa pública o privada, ya esto pues va a generar acciones inclusivas, y eso es lo que queremos, ¿verdad? Ahí es donde viene la parte de impacto a nivel estratégico en el sector empresarial. Ok, no, perfecto. Yo tengo una consulta más adicional. Me parece muy bien que empiecen a trabajar con el tema de los edificios públicos, municipales, en la parte de acceso público. Y me imagino que acceso público, no solamente, me imagino, bueno, usted lo acaba de decir, serán en los edificios públicos. Todo lo que tienen que ver ambos edificios municipales, me imagino que puede ampliarse o está ahí incluido en este eje de entorno físico público, no sé, algunas entidades bancarias, aunque ellos ya tienen por regulaciones, creo yo, tener acceso a todo tipo de personas por el tema de la ley 7600. Se va a abarcar un poquitito más en ese sentido para otras, no sé, empresa, banco, comercio, etcétera, como el sector privado básicamente, porque aquí hay un compañero que es Luis Zárate, que también ha incentivado un poco el tema del estacionamiento de bicicletas, ¿verdad? Entonces, por ahí también iría, siento yo que también la línea de ustedes en ese sentido, en la parte privada, de que realmente se cumpla ahí. No sé, a fin de comentario, para que más bien siga María Antonia. Bueno, perdón, sí, que ella quiere comentar, ampliar un poquitito algo de lo que ustedes dijeron ahí, doña Lorena. Gracias, señor presidente, bienvenidas a todos. En realidad, con respecto a lo que menciona el señor presidente, cuando yo tuve la experiencia de hacer el taller con ustedes, una de las cosas que surgieron con los compañeros que estábamos era esa, que la persona que viniera a ocupar ese puesto de esa plaza no solamente tenía que limitarse a eso que habíamos hablado, a esto que estamos mencionando, sino que tiene que ser una persona que pueda estar presente en comisión de obras para proyectos grandes, para esa misma inquietud que usted tiene, ¿verdad? Que tomar en cuenta, por ejemplo, que se tomen siempre a la hora de construcciones grandes para esta comunidad, no solamente para si es escuelas o que si es edificios públicos, sino que la empresa privada y la gente que viene a este cantón a instalarse como fuentes de empleo también cumpla con esa parte de accesibilidad a los edificios, a los lugares, y que se tome en cuenta, ¿verdad? Sí, pero por ley se toma, pero a veces sucede que por ignorancia a veces de la misma parte técnica o de la misma gente que conforma eso, no se vigila eso porque le consideran, ya lo sabe que lo tienen que cumplir, ya se sabe que lo tiene que cumplir, y no siempre se vigila que eso se cumpla, ¿verdad? Sino que se da por hecho que lo tienen que hacer. Lo mismo ocurre con la parte a veces ambiental, a la hora de tomar en cuenta todo la parte armoniosa de los edificios y la cuestión ambiental y la cosecha de agua y todo lo que queremos implementar. A veces lo damos por hecho de que ya saben que tiene que hacerse, pero no se le da un seguimiento para que eso se cumpla, ¿verdad? Con respecto a eso, había una cosa que me interesó mucho con respecto a lo del transporte. Algunos yo veo que se pusieron como nerviosos, pero es que eso ya se brinda desde hace muchos años, y yo le puedo decir por fe de experiencia que cuando yo tuve a mi hija pequeña, yo tuve que pagar un taxi a la Escuela Especial de Santana durante 6 años, porque no había manera para ir de Belén ahí a Pozos de Santana. Y entonces
yo tenía que viajar en taxi para poder llevar a Catalina a la escuela. A veces la escuela nos daba el servicio y nos venía a dejar, pero no corresponde a Belén, no era la zona de ellos. Ellos son de San José, le toca otro circuito. Y nos hacían el favor y nos hacen el favor de seguir teniendo a nosotros, que somos del área de Belén, para tener acceso a una escuela de educación especial, para no ir hasta San Rafael de Heredia, porque era lo más cercano que se tenía. Entonces, ese servicio de transporte, porque muchos compañeros no entienden que el 70% de las personas con discapacidad de este cantón son de escasos recursos. Muchos son de escasos recursos, y si no cuentan con ese transporte que los lleve hasta la escuelita y los traiga, se tienen que quedar en la casa. No tenés cómo estar pagando y yéndose hasta San Rafael de Heredia o viendo a ver cómo te vas hasta Pozos de Santana, ¿verdad? Eso es una cuestión de trabajo de hace años que está brindando la comunidad. Cuando yo terminé con Catalina y la incorporaron ya a la escuela, como al año o 2 años empezó la municipalidad a colaborar con ese servicio para la gente de todo el cantón, ¿verdad? Y había otra cosa que yo iba a agregar, pero para ver. Un minuto. Ay, sí, perdón. No, déjenmelo para la otra intervención ese minuto. Gracias. María Antonia. Sí, sí. Don Eddie, para responder la parte del espacio público, usted ahora mencionó, sí, es muy importante porque por ley le corresponde al Ministerio de Salud, ¿verdad?, la aplicación de las 7600. Entonces, sí, cuando nos llega aquí la patente, si el Ministerio de Salud dice que cumple, pues bueno, ya está bastante avanzado, ¿verdad? Ahora, brevemente, de manera anecdótica, en algún momento la red empezamos a hacer visitas en las empresas. Llegamos a una empresa particular y yo iba con una compañera con discapacidad física. Pero no lo tienen, ¿verdad? Pero lo tenían allá, ¿verdad? Entonces llegamos y dice, no, es que debe ser accesible, debe ser cerca de la entrada. Y nos dicen, no, personas con discapacidad allá. Y fuimos a ver, o sea, era allá. Y que la persona viniera caminando en Zacatebloc, y si era una persona con discapacidad física, que era el caso, era realmente incómodo. Entonces, mediante una visita logramos informar de manera estratégica, con inteligencia emocional, y esos espacios se pasaron al frente. Porque a veces la gente lo hace como para cumplir por la ley. Pero cuando uno llega y dedica un poquito de tiempo y les crea conciencia, esos cambios se hacen ya desde convicción, ¿verdad? Y eso es lo que queremos hacer, que no sea obligación, sino que las personas empiecen a hacer conciencia. Y va a ser muy de la mano, como les digo, esto es competencia directa del Ministerio de Salud. Sin embargo, la municipalidad puede estar inspeccionando y dando este tipo de seguimiento, ¿verdad? Perfecto. Ahora sí, María Antonia. ¿Todavía tiene...? No. Sí. Adelante. En cuanto a esta línea, es importante aclarar que en cuanto a la parte privada, empresa privada, desde el área de gestor de empleo, asesoraría a las empresas privadas. Y en cuanto a competencias, por ejemplo, como el Ministerio de Salud, como no hay competencia directa de exigir, ¿verdad?, la accesibilidad, pero sí asesorar, se aclara que se va a dar asesoría a entidades públicas del cantón, a empresas públicas y privadas del cantón. Ok, perfecto. Ahora sí, María Antonia. Gracias, buenas noches a todos y todas. Yo quisiera saber, en primer lugar, si el perfil de esta persona es el mismo que se presentó aquí en el 2016 o ha variado en alguna forma. Luego, me llama la atención que la política pública sobre discapacidad no menciona el CONAPDIS, el ente rector, por ningún lado. No habla de transferencia de fondos, no habla de tratar de captar fondos, porque también me llama la atención, por ejemplo, que dice la Municipalidad de Belén asesorará mensualmente a centros educativos del sector público. O sea, nos están poniendo competencias que yo no sé si las tenemos en realidad, comenzando por ahí. Entonces, la Municipalidad de Belén asesorará mensualmente a centros educativos del sector público en el tema de discapacidad y designará recursos para realizar 3 acciones anuales que mejoren el acceso a la educación en estos lugares. La Municipalidad de Belén contactará, asesorará y capacitará a empresas privadas y públicas. Se mantendrá una continua supervisión, capacitación y reuniones sobre el tema de transporte público con las entidades correspondientes.
La Municipalidad de Belén coordinará reuniones sobre acceso y discapacidad en centros de salud públicos del cantón. No sé si, por ejemplo, ustedes tienen conocimiento que incluso la Escuela España no permitía ahora hacer los cursos que se dan de parte de la Casa de la Cultura, los cursos de arte, los cursos de dibujo, porque no estaban en el programa del Ministerio de Educación Pública. Entonces, hay cosas aquí que yo creo que hay que revisar más, ¿verdad? Porque hay competencias de instituciones que no son las nuestras. Y hay otra cosa que también me llama la atención, que la señorita conversó sobre el impuesto de renta. Nosotros tampoco controlamos el impuesto de renta. El impuesto de renta es el Ministerio de Hacienda, más ahora con la ley 9635, ¿verdad? Entonces, el impuesto de renta nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. Incluso estamos tratando de ver si se podía dar un incentivo a las empresas que no consuman plástico, que vendan plástico, que tengan plástico, y todavía lo estamos esperando. Porque se supone que hacer una política que dé algún incentivo económico es un poco complicada. Entonces, a mí sí me llama la atención las competencias que se le están asignando aquí a la municipalidad. También me llama la atención los plazos. Están poniendo plazos, el edificio municipal en 5 años. El edificio municipal tiene estar aprobado, fue en el Consejo 2006-2010. Estamos en el 2019 y todavía no contamos con edificio municipal, pero aquí tiene un plazo de 5 años, tiene un plazo de 2 años para espacio y acceso adecuado al mismo para la atención de personas con discapacidad. Eso me llama la atención del plazo, porque me parece, o sea, yo entiendo que son la ilusión o las ganas tal vez de contar con esto en 2 años o en 5 años o en 3 años, pero tenemos que aterrizarlo al presupuesto. También me llama la atención este punto que dice aquí, que se darán 10 becas en un centro de educación privado. Aquí tampoco dice cuánto es el monto, ¿verdad? Porque de presupuesto no habla la política se puso, pero no habla de lo que es la realidad presupuestaria de la ejecución de la política. Gracias. Buenas, en cuanto a las reuniones y coordinación con transporte público y salud, sería la persona encargada, gestor de empleo inclusivo y accesibilidad municipal, el que coordinaría estas reuniones con ambas entidades como una asesoría a las mismas. En cuanto a las capacitaciones a escuelas públicas, se plantea y ya se realizan capacitaciones a escuelas públicas desde el área social, desde el proyecto CAI, Cantones Amigos de la Infancia. Desde el proyecto CAI se realizan ya. Sería continuar la acción desde la misma área con el apoyo del gestor. En cuanto a las 10 becas en educación, fue algo que se propuso de parte del Consejo Municipal en el taller que se hizo con ellos en este mes pasado, ¿verdad? En este mes pasado se propuso desde el Consejo Municipal. En cuanto al rebajo del impuesto a la renta, se realizó con el... Eso es por ley, es crear conciencia, informarles. Okay. Bueno, la propuesta se hizo en una de las reuniones, pero me indican que es por ley, entonces sería concientizar en el tema. ¿El perfil es el complementario? ¿En cuál? Creo que el perfil, perdón, sí. El perfil, eso iba yo. El perfil es el mismo, complementado a las funciones que tendría ahora según el gestor de accesibilidad municipal. Sería gestor de empleo y ahora se agregan las funciones en el tema de accesibilidad municipal. El CONAPIS, claro que se tomó en cuenta en la realización y la formalización del documento que se les enviará. El CONAPIS genera la política pública en discapacidad, la PONADIS, y esta PONADIS dirige acciones específicas a municipalidades
y la participación de gobiernos locales. Entonces, esta política municipal es una acción de la PONADIS que se genera desde el CONAPDIS. Permiso. También importante mencionar que doña Milagro Gómez, que es la rectora de la región central, forma parte de la red local de inserción laboral de Belén. Entonces, ella ha estado acompañándonos a lo largo de todo este proceso y muchas de estas acciones han sido avaladas de parte de ella. Inclusive, muchas de estas acciones también que damos de extensión a las empresas, capacitación y demás, lo hacemos de la mano con la CONAPDIS, por lo que hasta el momento nos ha resultado sí un costo adicional. Entonces, digamos, CONAPDIS está del inicio y hasta el fin de la política. Perfecto, muchas gracias. Yo me equivoqué al inicio, no era COMAT, era esa. La red local. CONAPDIS, sí. Era a esa, porque nosotros igual le damos recursos a ellos. A esa era la entidad a la que me refería yo al inicio, no COMAT. Sí, ahí para corregir eso. Perdón, en esta línea también, ¿cómo podemos utilizar o ver que ese recurso vuelva a la municipalidad mediante estas capacitaciones, materiales, ¿verdad? Que de hecho ya lo hemos negociado con doña Milagro y dice que esa es la única manera en que puede volver, pero la relación es excelente. Y con respecto al incentivo a las empresas, también esa fue una acción que se derivó del taller con el área administrativa financiera y surgió desde la unidad de patentes, ¿verdad? El valorar, crear un incentivo para las empresas inclusivas. Y el tema no es que llegó y contrataron a una persona con discapacidad y ya, uy, sí, ya soy inclusiva. No, debe haber ciertos indicadores y, como les digo, esto a nivel de estas acciones generadas por los mismos coordinadores de unidad, son las que se van a valorar y luego ya se les va a generar dentro del plan de acción un tiempo específico, un costo. Primero necesitamos validar la política para luego trasladar estas acciones a la parte administrativa para que haga el plan de ejecución en los próximos 10 años. Y ya ahí luego donde vamos a tener el plan de acción bien aterrizado, ¿verdad? Pero esa acción del incentivo surgió de la misma dirección del área administrativa financiera y la unidad de patentes. Ok, perfecto. Voy con José Luis, después Lidiet. Bueno, hay una situación que a mí me queda todavía la duda, digamos que es con la persona que va a tener todo este seguimiento. En realidad, ¿ustedes creen que una persona puede darle todo este seguimiento a este proyecto? Y además de eso, en esto, cuando estuvimos allá en la biblioteca, hablamos de que esto, para ejecutarlo, iba a tener un costo de presupuestario y ustedes lo iban a traer o lo iban a indicar cuánto era el presupuesto anual que se ocupaba para tratar de echar adelante este proyecto, porque era un proyecto era un proyecto que es bastante ambicioso, ya se está dando lo que era el transporte y esas cuestiones, pero para todo lo demás se necesitaba contenido económico para ir ejecutando. Es decir, no va a salir de la nada, simple y sencillamente. Y veo también, digamos que en la parte de incentivos, que la parte de incentivos sobre a las empresas que van a ayudar en este aspecto, habría que valorarlo técnico o legalmente, porque yo no sé si nosotros podemos en algún momento decir, porque así me lo hizo ver Luis Álvarez un día que le hice una consulta sobre el aspecto legal, digamos, de que si el Consejo podía, ejemplo, a una empresa darle X porcentaje, ejemplo como el asunto de las pajillas y toda esa cuestión, y me dijo que no se podía, porque el asunto no era así me lo hizo ver cuando le hice la consulta, que estuvimos hablando de tratar en X tiempo de facilitarle a las empresas, digamos, X porcentaje, ejemplo, no en bienes inmuebles, sino más bien en patentes, casualmente para que realizaran todo este tipo de situación con la parte de movilidad y todo esto. Y me dijo que no se podía. Bueno, por eso lo que yo siento es
que el monto de presupuestario para echar a caminar esto, ¿cuánto es? ¿Cuánto estiman ustedes que se necesita para poder comenzar a caminar esto? Porque es que no es solo, en esta situación no solo es la persona, no es el gestor. Ok, podemos tener el presupuesto para el pago de él, pero bueno, todo lo demás que va involucrando en su trabajo y cuánto es el costo de eso. Esa es yo no sé, doña Thais, si lo conoce. Doña Thais, adelante. Buenas noches a todos. Bueno, digamos, está muy bonito toda la intención, pero lamentablemente yo pienso que no es correcto que en la política pública sobre la discapacidad metamos una plaza. Es decir, eso puede ser una acción para aplicar la política, pero meter la plaza o el edificio municipal no, porque es comprometer recursos que no podemos hacerlos en una política. Es decir, la política tiene que ser general y de tal forma que nos lleve a esas acciones. Un edificio con accesibilidad, una plaza para implementar esto, que nos puede llevar a eso, pero no en la política esos... Y otra, los incentivos. Bueno, no sé si era que está... Bueno, sí, podemos tener como esos serían acciones para fortalecer la política, pero... o la intención de la política, pero no deberían ir en la política. Qué pena, porque yo realmente a Carolina hasta hoy la veo. Yo no la había visto, pero no... Por eso es bueno siempre que nos pasen por la alcaldía para dar una revisadita y apoyar, porque no yo pienso que en una política no puede ir una plaza. Vamos a ver, de allí puede desprenderse que necesitamos una plaza, pero no puede decir que tiene que haber una plaza, porque no podemos obligar al presupuesto que haya una plaza el otro año, que puede ser que no se pueda, ¿y qué hacemos? Si ya está aprobada la política, ¿verdad? No podemos comprometer recursos sin saber si los vamos a tener. Algo así es complicado. Entonces sí podemos llegar a eso, pero no escribir que hay que hacerlo, ni al edificio, que me encantaría, claro. Okay. Perfecto, gracias, doña Thais. Sí. Lidiet. Sí, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Esta política se está presentando hoy, se pueden hacer las variantes, para eso las muchachas nos dejaron una hojita para hacer las variantes, no todo está escrito en piedra. Yo también quería hablarles sobre la importancia del gestor en el acompañamiento, porque se le tiene que dar acompañamiento no solo a la persona con discapacidad, hay que darle acompañamiento a la familia, hay que darle acompañamiento a los compañeros de trabajo y hay que darles acompañamiento a los jefes. De este acompañamiento depende el éxito de que la persona conserve su trabajo. Como por ejemplo hay cosas mínimas para nosotros, pero no para una persona con discapacidad. La experiencia que yo viví lindísima en el Wyndham, en el área de lavado del hotel, teníamos un muchacho con síndrome de Down. Ese muchacho estaba en las lavadoras y las secadoras, pero había una secadora que ya se le había gastado los numeritos. Todos secaban la ropa y ya lo hacían por cálculo, pero él no sabía. Entonces hay cosas tan insignificantes como pedirle al ingeniero de mecánica que le pongan los numeritos a la secadora, que había sábanas que estaban estiradas. Nosotros le pusimos 1 centímetro para que él viera cuáles son las sábanas nuevas que estaban las estiradas, que se confundían con las grandes. Entonces ya él medía, entonces ya no se equivocaba cuáles eran las grandes y cuáles eran las pequeñas. Cosas tan insignificantes, pero que eso lo ha ayudado al muchacho hasta el día de hoy a mantener su trabajo. Digamos, el muchacho no sabía contar como más de 20, sabía usar la calculadora, le enseñamos a usar la calculadora, el muchacho lo hacía bien, pero llenaba toda la matriz de un día, la llenaba en la mañana, de cuánto se lavaba y cuánto se doblaba, etcétera, etcétera. Entonces, ese acompañamiento es fundamental, vea, es increíble, ustedes no saben, los compañeros de trabajo, muchas veces hay que sensibilizarlos, porque hasta se aprovechan y se burlan de estas personas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Hacíamos talleres para los compañeros de trabajo, para sensibilizarlos. Entonces, este gestor es muy, muy, muy importante. Ya yo viví esa experiencia y yo les digo, vea, este gestor es muy importante. Yo lo estaba haciendo, lastimosamente ya no estoy en la red. Doña María Rodríguez Segura también estaba conmigo en estos seguimientos y ella tampoco no está en la red. Entonces le hemos dejado más trabajo a las compañeras aquí de la municipalidad, pero sí, yo les digo que a todos ustedes que lo piensen,
que mediten, que hay muchas personas con discapacidad que necesitan este trabajito. Y como dijo doña Lorena, el 70% son personas de escasos recursos. Y bueno, esa es mi intervención. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, doña Lidia, porque ya tenemos que ir terminando. A mí me parece muy bien. Igual esta es la propuesta. Creo que tenemos que entrar, tenemos que ser pioneros en esto. Tomo las palabras de Lidia, no está en piedra, hacemos las correcciones que se deben de hacer, la redacción que haya que hacer, pero sí tenemos que trabajar, por supuesto, en la inclusión de empleo de estas personas, en el mejoramiento de todos los espacios públicos, privados, y dar ese seguimiento y que haya más cultura en toda la comunidad para dar esa accesibilidad a las personas que tengan cualquier tipo de discapacidad, ya veces, ceguera, no sé cómo le llaman, visual, auditiva, física, todo eso, exactamente. Y ojalá podamos terminar ese corredor accesible que estamos haciendo y más bien lo podamos ampliar a otras áreas del mismo cantón. José Luis primero, y entonces si nadie más va a comentar, para entonces más bien ya cerrar más bien con Carolina ya su comentario o final. Entonces, José Luis, Lorena y don Luis. Bueno, en realidad yo creo que esto es una situación en la cual nosotros tenemos que darle camino a este tipo de programas, pero también hay que hacerlo con sentido también, porque no podemos arrancar con un programa de este tipo si no tenemos el presupuesto adecuado para darle mantenimiento en el tiempo, simple y sencillamente. Lo que sí yo diría que debemos dejarlo no estamos aprobando nada en este momento, José. No se está aprobando, estamos recibiendo. No, por ejemplo, lo que lo dejemos en estudio, lo analizamos y para hacer las correcciones que hay que hacer, y también que ellos nos ayuden también a tratar también de que en cuánto presupuesto necesitaría esto anualmente, que es muy importante. Es decir, realmente debemos de tener un estimado de toda esta nueva política, o lo que va a costar esta política a hacerla caminar, porque todo es dinero, y también para tener presentes nosotros también que a la hora de que esto se eche a caminar, pues no se va a parar, ¿verdad? Ya hay ciertas cosas que se están haciendo, estoy totalmente de acuerdo, pero hay otras en las cuales tenemos que comenzar a ayudar, que no están. Entonces, ¿cuánto es lo que se va a necesitar? ¿Y quién va a ser también el responsable? Es decir, ¿quién en sí, qué área es la que va a tener de recargo este tipo de manejo sobre la... Gracias, sobre José. este proyecto? Lori, cortito. Sí, no hay problema. Yo entiendo lo que planteaba doña Thais, ¿verdad? También creo que sí es importante revisar esa parte, la cuestión de los plazos de lo del edificio y de los 2 años de eso, ¿verdad? Pero sí es muy importante, digamos, comprender que la política es la parte que va a guiar a la municipalidad, es lo que nos va a guiar, para eso es una política, durante estos 10 años. Pero nosotros no podemos mover parte de esa política si no tenemos una plaza de gestor, nos guste o no nos guste. ¿Por qué? Porque el trabajo que se tiene que hacer para poder movilizar todo eso no lo pueden hacer solo las compañeras, no lo puede hacer solo Carolina, ni lo puede hacer solo María, que trabaja en la parte de todo lo que es de trabajo. No pueden, porque vea, yo los días que yo me reúno con los compañeros, cuando ellos me empiezan a contar que cómo les está yendo con lo del arreo, que verdad, todo eso, verdad, cómo hay empresas que están tratando de abrir esa parte laboral, pero es sumamente difícil
meter a una persona y no darle seguimiento. O sea, es algo irresponsable. Es algo irresponsable. Entonces, necesitamos dedicación, se necesita perseverancia, se necesitan profesionales, porque no es cualquier persona el que puede ser gestor, ¿verdad? Y entonces yo sí quiero y quiero incentivar a los compañeros, hay que analizarla, ¿verdad? Ellos pueden hacer las correcciones que se tengan que hacer, pero de la mano de la política tiene que ir aparte la cuestión de la plaza, porque es imposible movilizar y aplicar esa política institucionalmente, cantonalmente y con todas las empresas y la apertura de accesibilidad a los empleos de las personas con discapacidad de ese cantón si no contamos con alguien fijo que nos ayude a gestionar. Luis. Gracias. No, primero que nada, agradecerles por el esfuerzo hecho en esta política. Como ustedes vieron, todo es mejorable. Y cuando aquí conversamos de creación de plazas, de gasto de recursos, pues el Consejo pone especial atención, porque son temas sensibles. Pero es mejorable y se puede hacer. Yo quería aprovechar esta intervención para hacer una reflexión también. Nosotros aquí en Belén, creo que lo que ocupamos o lo que se ha venido trabajando es un cambio de paradigma hacia esta población. Lo digo porque yo conozco historias de gente aquí de Belén que tenían un hijo con alguna discapacidad, con alguna capacidad especial, y resulta que durante muchos años nunca salía del cuarto de la casa porque lo escondían. Increíble, ¿verdad? Que eso pasara hace, no sé, tal vez 20, 15 años. Eso a mí me parece terrible. Y también hay que romper paradigmas, porque a veces se piensa que este tipo de población es asexuado, y no lo es. O que este tipo de población no puede ir a estudiar, y sí puede ir a estudiar. Incluso es un tema también de romper tabúes, porque a mí de más joven me pasaba, yo veía una persona con alguna capacidad especial, me cambiaba de acera, porque le teníamos miedo, ¿verdad? Entonces es parte de ese cambio de paradigma que la comunidad necesita en todos sus ámbitos, y que creo que el Consejo Municipal con esta política y este gobierno local pues podría trazar efectivamente un camino a seguir a largo plazo, y eso es el esfuerzo válido y ese es el esfuerzo de fondo. Ahí el meollo del asunto es cómo llegar a eso, pero se va a trabajar. Entonces dejo esta reflexión acá. Realmente es un cambio de paradigma hacia esa población en todos sus sentidos, y pues adelante. Gracias. Buenas noches. Bueno, primero que todo agradecerles por la presentación y por el esfuerzo que han venido realizando con todos los entes de la comunidad, no solamente la parte administrativa o la alcaldía, sino también con todos los grupos que mencionaron anteriormente para poder llevar a cabo y tener esta propuesta ya hoy lista para traerla acá. Sí, me parece que es muy importante pues hacer las mejoras con el fin de que esto pronto esté ya disponible, ¿verdad? Porque al final de cuentas, y como sabemos, las políticas las dicta el Consejo, y ustedes lo que han hecho es un esfuerzo grande para poderle traer todo este material consolidado en un solo documento, con la finalidad de que aquí lo revisen, ¿verdad? Y ya prácticamente ustedes les hicieron el trabajo al Consejo. El Consejo lo que toca ahorita nada más es venir aquí a revisarlo, a hacerle los cambios que consideren hacerlos, como el caso de lo que mencionaba doña Thais ahorita y las otras observaciones que tienen aquí los compañeros, que son válidas para revisar, y si hay que aplicarle las mejoras, se le aplique con la intención de que esto esté lo antes posible aprobado para que la política inicie su aplicación de inmediato, en pro de todo lo que ha mencionado Lorena, lo que ha mencionado aquí todos los compañeros, ¿verdad? Que eso es importante, ustedes mismos, ¿verdad? Sobre todas las necesidades y situaciones que viven día a día las personas que tienen discapacidad. Igual en la Asunción, de todas maneras, bueno, igual es uno de los proyectos que tienen, el de transporte, que le tienen, ¿verdad? Que nosotros año a año hemos venido probando en el Consejo de Distrito, y que es algo que es loable, ¿verdad? Porque, como lo decía Lorena ahorita, el costo de transporte que tiene para una persona y los recursos, la falta de recursos que tienen muchas familias al tener personas en esta situación, que ellos también tienen derecho a un futuro y a una vida, y a vivir dignamente y a disfrutarla. Y esto es un mecanismo muy fuerte y muy importante que les permite lograr eso. Así que muchas gracias. Muchas gracias.
Carolina, antes de que darle la palabra del cierre, nada más, ahí tal vez me explica ahora el procedimiento. La conocemos, me imagino que la otra semana ustedes nos hacen a llegar ya el informe o el documento completo. Me imagino que será una aprobación y después de eso es ya propiamente la implementación y ejecución por parte de ustedes. Ahí me corrige, nada más. Correcto. Bueno, muchas gracias. Primero que todo mencionar que la política son lineamientos estratégicos, ¿verdad? Con algunas acciones que en los mismos talleres se generaron, ¿verdad? Dentro de las personas, ya vimos, inclusive una de la acción de contratar la plaza se derivó del taller realizado con el Consejo, ¿verdad? Aquí absolutamente todo lo que se puso son los resultados que se generaron con estos talleres, ¿verdad? Esa específicamente fue una acción propuesta por el Consejo y con la justificación básicamente que doña Lorena nos está dando. La política podríamos hacer, don José Luis, un aproximado anual. Sin embargo, una política como tal, lo que lleva es el planteamiento estratégico. Ya luego esta parte se devuelve a la parte administrativa para que cada quien diga, ok, a la unidad de emprendimientos y promoción laboral nos tocan X, Y, Z acciones, entonces tenemos 10 años para ejecutarlas. Proyectamos en tal año y tiene tan costo. Ahí es donde ya empezamos a operativizar la política, ¿verdad? Con la intervención de los técnicos, que ya es pues el experto, ya servicios públicos sabrá cuál es el momento apropiado de ejecutar esa acción que ellos mismos propusieron, igual trabajo social y cada uno, ¿verdad? Por eso es que este proceso es tan participativo. Podríamos sin ningún problema agregar con el formato de recursos humanos el costo de la plaza para estimarlo, ¿verdad? Si ustedes quisieran, perfectamente se puede incorporar para la presentación del documento definitivo. Luego el monto estimado. Y con lo que nos dijo, bueno, doña Lidia tiene toda la razón, porque la red de una u otra forma hemos ido avanzando, pero doña María Luz Segura y doña Lidia, que eran las que nos colaboraban a hacer el seguimiento en el sector empresarial, ya no están en la red. Entonces, pues ahí a veces lo intentamos, María y yo, y bueno, que doña Katia Chávez ahora está incursionando en este nuevo rol dentro de la red, pero también es importante reconocer que este tipo de acciones deben ser realizadas por un profesional. Digamos, nosotros lo hacemos de muy buena fe, sin embargo, no cualquier persona hace el trabajo de un abogado o de un ingeniero, de un arquitecto, sino es que para eso están los educadores especiales, los trabajadores sociales que tienen experiencia interviniendo esta población, ¿verdad? Porque no basta la buena voluntad, es que se requiere de una intervención profesional para hacer una adecuada intervención, y esto me lleva a los comentarios de don Luis Zárate, que son paradigmas. En el taller lo pudimos ver brevemente, ¿verdad? Pero habían varios paradigmas. El primero, una persona con discapacidad en aquellos tiempos era un castigo de Dios. Ahora hemos ido evolucionando y por eso es que los guardaban y los encerraban en las casas. Y llegamos a conocer de un caso en Belén que lo tenían con una cadena de perro en la casa, ¿verdad? Ya ahora, afortunadamente, estamos con el paradigma de los derechos humanos. ¿Esto qué significa? Que una persona con o sin discapacidad tiene exactamente los mismos derechos que todos los que estamos acá. Salud, educación, trabajo y una vida en pleno gozo de sus derechos. Y hemos presentado acá este avance gracias también a la intervención de doña Lorena, ¿verdad? Para hacer el espacio como una parte de la rendición de cuentas de este acuerdo de la COMAT. Sin embargo, ya obviamente el documento definitivo pues ya lo haremos por la vía administrativa. Ok, perfecto, Dino. Muchísimas gracias, más bien, y esperemos pronto conocer ya el informe como tal. Muy bien, muchas gracias. Vamos a suspender unos minutos la sesión mientras damos el chance al otro señor.
Compañeros, vamos a retomar la sesión brevemente. José Luis, ya estamos en sesión. Nuevamente, vamos a hacer el cierre de la sesión, dado que el señor que venía a la audiencia no se presentó. Nada más si quiero hacer un comunicado antes de cerrar la sesión, que el próximo martes a las 8 de la mañana, por razones de que Luis Álvarez solo puede ese día en la mañana, vamos a tener una reunión de estudio de consejo de 3 temas específicos: plan estratégico, plaza de auditoría y el tema del permiso de construcción. No, mentiras. Ver el tema de lo de bienes inmuebles y los cobros de parcelas agrícolas y esas cosas, esos 3 temas que vamos a discutir. No vamos a entrar al fondo, por favor, don Gaspar. No es eso. Y nada más les estoy comunicando, no es la sesión para entrar a discusión estos temas, nada más para que por favor agenden y se puedan acomodar el próximo martes a las 8 de la mañana. Muchas gracias, muy buenas noches, nos vemos el próximo martes.